¿Orar el Padre Nuestro está bien o es pecado? De eso vamos a hablar hoy y te voy a mostrar una perspectiva bastante interesante que quizá no habías considerado hasta este punto. Sobre todo si eres una persona que se considera católica y si eres también cristiano, pero tienes dudas al respecto. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. Primero veamos esta noticia. Isabel Vaughan Spurs, me parece, recibe 13.000 libras esterlinas por haber sido arrestada al rezar cerca de un abortorio. Y una disculpa por parte de la policía después de que ella denunciara que su arresto por rezar en silencio fuera de la clínica de abortos fue injusto y violó sus derechos humanos. A raíz de esto, me encontré esto en internet y dije, wow, ¿verdad? ¿Qué de malo tiene rezar? Así que vamos a verlo desde el punto de vista bíblico, directamente entrando en la Biblia. Haciendo un paréntesis, evidentemente que nadie debe ir preso por rezar públicamente, ¿verdad? Eso es lo primero. Me estoy refiriendo realmente al trasfondo espiritual y si para un cristiano está bien o está mal rezar. ¿Es pecado o no rezar? Y cuando hablamos de rezo estamos hablando de repeticiones, que no es lo mismo rezar que orar. Eso es una aclaración que hay que hacer. Entonces, ¿de dónde viene, por ejemplo, el Padre Nuestro? Que yo creo que es la oración universalmente más conocida, el rezo, ¿no? Más conocido. Mateo 6, del 9 hasta el 13. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, vamos a entender el contexto en el que está pasando esto. En este momento Jesús está cenando con sus discípulos. Ya es básicamente la víspera de su entrega. Es decir, ya en estos momentos se estaba acercando el preciso instante en que Jesús iba a ser entregado para ser crucificado y evidentemente muerto. Entonces, lo que Jesús le está enseñando aquí a sus discípulos es una de las últimas enseñanzas que recibieron los discípulos y en este caso es cómo orar. Por eso el Señor le dice en el versículo 9, vosotros pues cuando oréis, lo haréis así, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, aquí si leemos textualmente vamos a decir, bueno, pues evidentemente Jesús te está diciendo, hazlo así. Por lo tanto, si yo oro el Padre Nuestro, o si yo rezo el Padre Nuestro, estoy haciendo lo que Jesús me mandó a hacer. Sí, pero no. Porque realmente lo que el Señor le estaba enseñando aquí a los discípulos no era exactamente a que repitieran esta oración, y vas a ver que en el mismo texto Él hace una clarificación a esto. No es que repitieran directamente esa oración, sino que aprendieran el orden, básicamente como la forma de dirigirse a Dios, cómo organizar básicamente las peticiones y la intercesión. Si se fijan, vamos a ver el primer versículo que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, la introducción a la oración, cuando comenzamos a comunicarnos con Dios, tiene que ser básicamente santificando el nombre de Dios, glorificando el nombre de Dios. Lo erróneo, un tipo de oración incorrecta, y después vamos a hacer un paréntesis sobre los tipos de oraciones, si son correctas o no son correctas, porque hay sus excepciones. Lo incorrecto sería pues tener la costumbre, y ojo con la palabra costumbre, de venir delante de Dios siempre para pedir, y nunca para agradecer, nunca para glorificar su nombre, nunca para exaltar su nombre, nunca para reconocer su grandeza. Es como que, wow, Dios, necesito tal cosa, como que si Dios fuera tu sirviente. Ese tipo de actitud no es correcta y Jesús lo está mostrando aquí en que lo primero que él hace al comenzar la oración delante de Dios es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bien, segundo punto, dice, venga tu reino. Entonces lo primero que pide es que venga el reino de Dios a la tierra. Y dice, hágase su voluntad, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Va pidiendo, primero reconoce la grandeza de Dios, su santidad. Luego dice que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo y le dice, venga tu reino. O sea, está pidiendo cosas que no son personales, está pidiendo cosas que no son para la carne, está pidiendo cosas que no son vanagloria, sino cosas que son para el beneficio del mundo entero. Imagínense lo que pasaría si realmente viene el reino de Dios, el cual, por cierto, se ha acercado a los hombres. Obviamente es una petición que va más allá del ego y del yo, ¿no? De la necesidad personal. Y es lo que Dios está poniendo primero. En segundo lugar en la oración, después de darle la gloria a Dios, vamos a pedir cosas no para mí, sino para el resto. Así también en la tierra. El pan vuestro de cada día, el pan nuestro, perdón, de cada día, dánoslo hoy. Ahí ya comienza. Y fíjate cómo ahora en plural dice, dánoslo hoy. No es como, Señor, ayúdame con tal cosa, ayúdame con tal deuda, ayúdame a poder tener comida, sino está orando en general, cubriendo
también a los que están necesitados. Dánoslo hoy. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los deudores, a nuestros deudores. Es decir, en otras traducciones dice ofensa, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero es el mismo concepto. Ojo con esto, que está tomando en cuenta un tipo de oración donde nosotros mismos estamos teniendo, vamos a decir, rendición de cuentas. Es como que, Señor, perdóname las deudas o las ofensas, como yo también lo hago. O sea, es como que si es una condición, es como si yo no perdono, tú no me vas a perdonar, porque yo mismo me estoy condicionando, estoy diciendo, perdóname así como yo lo hago. Por lo tanto, si yo no lo hago, no voy a recibir ese perdón. Entonces, es un tipo de oración que es bastante retadora, de hecho, para nosotros. Y continúa diciendo entonces, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, lo que está diciendo es básicamente, no nos metas en tentación. Y obviamente la Biblia misma dice que Dios no puede ser tentado por sí mismo. Por lo tanto, cuando alguien es tentado, nadie puede decir que fue tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Eso es otra parte de la Escritura. Mas líbranos del mal. Amén. ¿Qué tiene de malo esta oración? Pues nada, evidentemente. Esto es el mejor modelo de oración, y de hecho, así es como se conoce en el contexto cristiano. Es un modelo de oración, básicamente. Es como una guía de estructura en la que podemos orar. Ahora, salirse de esa estructura, ¿está mal? ¿Está bien? ¿Es pecado o no? ¿Es equivocarse? No necesariamente. De hecho, si buscamos el versículo donde me parece que fue Pedro se hunde, está en Mateo 14, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, eso fue cuando estaban en la barca, en el mar, y el Señor lo hace caminar por el agua, ¿verdad? Andaba solo sobre el agua para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta es una de las oraciones cortas que vemos en la Biblia. ¿Cuál fue la oración de Pedro? Básicamente porque al estar hablando con Jesús, básicamente ahí mismo está teniendo esa conversación. Y recuerden que la oración es una conversación con Dios, con Jesús mismo, con el Espíritu Santo. Los involucra a los tres. Por lo tanto, en este momento Pedro está hablando con Jesús. Es el equivalente a una oración. Y lo que le dijo fue una exclamación. Dijo, Señor, sálvame. O sea, imagínate que te estás hundiendo y de repente tú vas a comenzar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Es como que, Señor, ayúdame. O sea, es una exaltación, es una exclamación, la cual Dios oye, porque Dios obviamente está atento a sus hijos. Entonces, no es que la Biblia sea rígida, a rajatabla, de que tiene que ser un tipo específico y un orden específico de oración. Aunque es una recomendación de parte del Señor, y el Señor le está diciendo, cuando oren, háganlo así. Ahora bien, hay momentos en que simplemente vamos a tener una comunicación abierta constantemente gracias al Espíritu Santo que Dios nos da a través de la relación con Él y la confesión de fe y el recibir la salvación por gracia y el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, hay veces, por ejemplo, que en la mañana uno hace el devocional, uno lee la Biblia, ora, continúa, y es como que el día entero uno lleva una conversación con Dios, de tal forma que sería como, de cierta forma, ilógico y monótono tener que iniciar nuevamente, Padre nuestro que estás en los cielos, y Padre nuestro cada vez que voy a hablar con Dios, cuando realmente, si yo estoy consciente de lo que la Biblia dice, que Dios está, el Espíritu Santo está dentro de mí, y Dios está conmigo en todo momento, en todo lugar Él me ve y me acompaña, y sabe lo que estoy haciendo, es como que, si ya yo estoy aquí, y tú y yo tenemos el día entero caminando juntos, ¿por qué te voy a saludar cada vez que vamos a hablar? Es como que, hey, ¿cómo estás? Tal cosa. Hey, ¿cómo estás? Tal cosa. Como que, ¿tú estás bien? Entonces, es a eso que me refiero. Ahora bien, vamos a volver a responder para cerrar el video con la respuesta concisa a la pregunta si es o no pecado orar, más bien rezar, ¿verdad? El Padre Nuestro. En el mismo contexto de Mateo, donde está la oración del Padre Nuestro, que se conoce como el Padre Nuestro, ¿verdad? Vemos que dos versículos anteriores, el 8 y el 7, dice lo siguiente. Versículo 7. Mateo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, bueno, cuando ustedes oren, no se pongan a repetir lo mismo una y otra vez. O sea, el Señor no es tonto, el Señor te escucha y Él sabe. Y de hecho, antes de que tú abras tu boca para pedirle algo, ya Él sabe cuál es tu necesidad, porque Dios todo lo sabe, es lo que está diciendo aquí. Entonces dice, no lo hagas como los gentiles.
En el contexto de lo que el Señor estaba hablando directamente de aquellas personas que estaban ajenas al pueblo de Israel, los gentiles, los que eran ajenos al linaje básicamente de Israel. Por lo tanto, ojo, que en esos gentiles ahora somos nosotros, los cuales el Señor abrió la puerta completa para que nosotros recibiéramos el espíritu de adopción a través de la confesión de pecados y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, eso éramos nosotros. Y dice, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, por más que tú digas, y ahí viene el punto específico del rezo, por más que tú eres lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, no vas a conseguir nada. Porque lo que dice aquí, dice que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, puede ser que alguien que esté orando el Padre Nuestro una y otra y otra y otra y otra vez sin saber lo que está haciendo, o sin la intención correcta de corazón, o creyendo que es una oración que tiene poderes mágicos, posiblemente no sea escuchado. Y punto 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y ahí es cuando viene el versículo 9 que dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, le da una enseñanza de cómo interceder delante del Padre. Primero dándole la gloria a Dios, después pidiéndole la voluntad de Dios sobre la tierra, después extendiendo una petición en plural, no en personal, sino en plural: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, ¿verdad? Nuestras, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, nosotros también tenemos que estar bien delante de Dios. No nos metas en tentación, mas líbranos, plural, del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En resumen, ¿un cristiano puede rezar el Padre Nuestro? No necesariamente, porque vimos que ya el rezo como tal, o sea, el acto de repetición por religiosidad, si puedo buscar una palabra, no creo que encuentre una mejor que esta, por religiosidad, no va a servir de nada. El mismo Señor lo dijo en el versículo 7 de Mateo 6. Vana palabrería, no va a servir de nada. Ahora, si tú quieres utilizar ese modelo de oración que Dios nos dio, que Jesús específicamente le dio a sus discípulos, y eso sus discípulos también somos nosotros, puedes hacerlo. De hecho, yo en algunas ocasiones he orado el Padre Nuestro porque es como que digo, wow, eso es un tipo de oración, es una oración que es perfecta, es una oración sencilla, pero como que alinea tu corazón delante de Dios. O sea, cuando yo siento que estoy como un poquito por la tangente, que estoy pidiendo muchas cosas para mí, a veces yo recurro aquí y leo este pasaje y como que internalizo estas palabras y las hago mías. Y realmente oro con intención el Padre Nuestro. Digo, Señor, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Pero entendiendo lo que le estoy diciendo y creyendo y confiando en lo que le estoy diciendo. Con una vez es suficiente. No necesito hacerlo 10, 20, 30 veces para que Dios me escuche. Rezar no es algo que bíblicamente esté bien visto. Orar al Padre en sinceridad, en completo entendimiento de lo que estás diciendo y realmente con intencionalidad delante de Dios, eso sí es correcto. ¿Podemos utilizar el Padre Nuestro textualmente? Lo podemos utilizar. Simplemente evitemos el acto religioso de pensar que el Padre Nuestro es una oración milagrosa, que simplemente por tu orar lo mismo. Por ejemplo, hay personas que están enfermas y vienen un grupo de hermanas o hermanos, perdónenme por la referencia, pero casi siempre católicos, y vamos a orar el Padre Nuestro. Y comienza el Padre Nuestro, y no solamente eso, se van para la Ave María también. Entonces, ¿para qué tú vas a orar el Padre Nuestro cuando hay alguien enfermo, cuando perfectamente tú puedes decir, Señor, te presento a esta persona que está enferma? Es como que si la situación que hay, o sea, el Señor no es tonto, el Señor es mucho más inteligente que nosotros y es coherente. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bien. Venga a nosotros tu reino. Imagínate el enfermo en la cama. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bien. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está excelente. Pero ¿y el enfermo? O sea, el contexto, no lo perdamos. Señor, presento delante de ti este enfermo. Mira su vida, ten misericordia de él, perdona sus pecados. Si la persona tiene la capacidad de hablar, lo guías en una oración. Mira, repite conmigo: Padre, perdóname por mis pecados, te pido por mi sanidad, te pido que mi cuerpo se restaure. Eso, es una conversación genuina delante de Dios. Me parece que es obvio, me parece que es un tema realmente fácil de entender si se quiere entender y no se le quiere buscar la quinta pata al gato. Así que el rezo, bíblicamente, no. La oración genuina, bíblicamente, sí. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.